Muy bien, entonces, para comenzar a recapitular un poco, bueno, vamos a ver este primer ejemplo. En esta situación, en este problema, nos comentan lo siguiente. Tenemos la colisión de bolas de billar en dos dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces, hasta antes de realizar este ejercicio, habíamos visto problemas de colisiones en los cuales todo el fenómeno o todo el análisis se realizaba en una sola dimensión, concretamente a lo largo del eje X. Sin embargo, bueno, vamos a revisar este ejemplo para que veamos o recordemos cómo se hace el análisis cuando tenemos dos dimensiones. Entonces, en este problema lo que nos comentan es que tenemos dos bolas de billar, A y B. La bola de billar A se está desplazando hacia la derecha con una cierta velocidad, aquí dada como 3 metros por segundo. Va a golpear a la bola B, que tiene la misma masa que la bola A, pero esta se encuentra en reposo. Y entonces, bueno, de acuerdo a la figura, pues podemos asumir que se encuentra en el origen, ¿no? Lo orientamos de esa manera, lo ubicamos en el origen. Posterior a la colisión, una vez que estas dos bolas de billar chocan, posterior a ello, se observa que tanto la bola A como la bola B se mueven cada una haciendo un ángulo de 45 grados respecto al eje X positivo, como lo muestra la figura. Entonces, la bola A avanza digamos, hacia el primer cuadrante y la bola B hacia el cuarto cuadrante. Con esta información nos pide determinar las velocidades de cada una de estas pelotas después de la colisión. ¿De acuerdo? Entonces, como fue en el caso pasado, ¿okay?, que resolvimos en este problema, lo que hay que tomar en cuenta es una parte muy importante. Aquí está la parte de la colisión. Eh, Hay que argumentar, ¿okay?, hay que analizar el problema en la dirección de que podamos asegurar que el momento lineal se conserva. Asegurando esto, entonces podemos utilizar justamente el principio de conservación del momento lineal para comenzar a resolver el problema. Aquí en este caso no nos dicen si la colisión que está tomando lugar es elástica, inelástica o completamente inelástica. Por lo tanto, bueno, todo va a radicar en que hagamos un análisis adecuado del momento lineal y veamos que con las ecuaciones que obtengamos de ese análisis, estas sean las necesarias para poder dar respuesta a lo que nos están planteando. ¿Ok? Entonces, para ello, vamos a comenzar el análisis argumentando lo siguiente. Primero, tenemos que identificar el sistema de partículas con el cual vamos a trabajar. En este problema, notemos que el sistema de partículas está formado por las bolas de billar A y B. ¿Okay? Entonces, estos dos objetos van a formar nuestro sistema de partículas. Por otro lado, eh, las únicas fuerzas o vamos a, mejor dicho, sí, las fuerzas que sabemos que están actuando sobre las bolas de billar son fuerza normal y el peso. ¿Ok? Entonces, imaginen que este problema, si bien sabemos que está ocurriendo en el plano XY, podemos asumir que el plano XY está eh, tendido a lo largo de una mesa, ¿ok? Una mesa de billar.
Entonces pensemos en esta situación. Tenemos aquí entonces una forma bastante simple de esta mesa de billar. No me interesan ver los detalles tal cual de la mesa, lo que me interesa analizar es el fenómeno tal cual, el fenómeno de la colisión. Entonces, la bola de billar B está ubicada en algún punto en esta mesa y la bola de billar A, que es la que se está moviendo, está dada por esta pelota, este círculo en color amarillo. ¿Okay? Entonces, esta pelota se está moviendo en dirección a la bola que en color azul. La va a impactar. Después del choque, estos dos objetos se van a mover en el plano de la mesa. Entonces, si nosotros hacemos un análisis, digamos, a través de un diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que están actuando sobre cada una de estas partículas, pues tenemos la seguridad de que estas fuerzas son respectivamente la normal, ¿okay? En este caso aquí está la fuerza normal para cada pelota, y el peso. Los pesos de cada una de estas, de cada uno de estos objetos. Entonces aquí está la normal. Y hacia abajo tenemos el peso. Pero notemos lo siguiente. Durante el proceso de colisión, e incluso un instante antes y un instante después, las pelotas no se mueven en la dirección Z. ¿Okay? El eje Z estará ubicado de esta manera. ¿Okay? El eje Z está aquí. Entonces, estas dos esferas o estos dos objetos se mueven enteramente en el plano XY. Es decir, la pelota, alguna de ellas no da un salto, no dan saltos durante su movimiento. Por lo tanto, no hay aceleración en el eje Z. Y si no hay aceleración en el eje Z, significa que tanto la fuerza normal en cada esfera y el peso están perfectamente equilibrados. La normal es igual, el módulo de la normal es igual al módulo del peso. ¿De acuerdo? Entonces aquí dibujo, por no, por no dejar, aquí dibujaré el eje X y el eje Y hacia adentro. ¿Okay? Entonces, estas dos fuerzas están perfectamente equilibradas. Uno lo puede obtener de un diagrama de cuerpo libre. Entonces, dado que sabemos que las fuerzas que están actuando sobre las bolas de billar son respectivamente la fuerza normal y el peso, a través de un diagrama de cuerpo libre, podemos concluir que en tanto no exista movimiento en el eje Z, dichas fuerzas están perfectamente equilibradas. ¿Ok? Esto quiere decir que la normal es igual al vector peso, al módulo vector peso. Por lo tanto, durante la colisión no existen fuerzas externas actuando sobre el sistema de partículas. Es decir, la bola A más la bola B. ¿Ok? Entonces, eso va a ser muy importante, porque al comentar esto podemos asegurar que el momento lineal del sistema de partículas se va a conservar. De esta manera, podemos
que concluir que el momento lineal total del sistema de partículas, el sistema de dos partículas, se conserva. Entonces, para este problema, podemos argumentar lo siguiente, que el momento lineal total antes de la colisión es igual al momento lineal total después de esta. Aquí lo escribo en forma vectorial porque si analizamos, si observamos el dibujo incluso, vemos que el problema es en dos dimensiones. Por lo tanto, tiene sentido hablar de esta igualdad en su forma vectorial. Si fuese en el eje X, por ejemplo, es decir, si el movimiento ocurriera solamente en una dirección, podríamos prescindir de los signos, bueno, de las flechas, y no habría ningún problema. Pero como aquí está ocurriendo que el movimiento ocurre en el plano XY, por lo tanto, sí, hay que ser correctos y escribirlo en forma vectorial. Entonces, tenemos esta conservación del momento. ¿Qué es lo que sigue ahora? Analizar entonces esta igualdad tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces continuaremos la discusión de la siguiente forma. La igualdad anterior se debe analizar en cada uno de los ejes coordenados. Así, para el eje X, ¿qué es lo que vamos a tener en esta situación? Bueno, voy a escribirlo de este lado. Eje X. Entonces, en el eje X debemos de poner lo siguiente. El momento inicial en el eje X debe de ser igual al momento lineal final en ese eje, en el eje X. Lo escribo así. Entonces, el momento inicial, pues, va a estar formado por la masa de la partícula o de la bola A por la velocidad que lleve antes de la colisión, más la masa de la partícula B o de la bola de billar B por la velocidad que tenga antes de la colisión. Y esto, por conservación del momento lineal en este eje, tiene que ser igual a la masa. Bueno, aquí permítanme hacer la corrección. Tiene una corrección bastante sutil. Esto es en el eje X. Aquí voy a anotar un índice adicional para indicar que estas velocidades vamos a trabajarlas únicamente a lo largo del eje X. Bueno, entonces del otro lado tenemos la misma masa, la bola de billar A, por su velocidad después del choque en el eje X, más el momento lineal de la segunda partícula, el objeto B, por la velocidad después del choque en el eje X. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera estaremos escribiendo la ecuación que tenemos arriba. Entonces, el momento total antes y después del choque. Ahora, si analizamos lo que está ocurriendo en nuestro ejemplo, o en este caso, en la figura, ¿qué podemos notar a continuación? Bueno, que antes del choque,
antes de la colisión, la partícula A, la bola de billar A, se estaba moviendo solo a lo largo del eje X, mientras que la bola de billar B estaba en reposo. Por lo tanto, en esta ecuación podemos decir que este término es 0, puesto que la bola de billar B antes del choque estaba en reposo, y como la pelota A o la bola de billar A se está moviendo solamente en la dirección X, entonces simplemente nos queda la masa de la partícula por la velocidad que tenía de 3 metros por segundo. Es decir, no, no tiene mucho sentido dejar indicando la componente X, puesto que la velocidad enteramente está a lo largo de esa dirección. Entonces podemos, al menos por notación, quitarnos de encima ese subíndice. Bueno, ¿qué va a pasar del otro lado? El lado derecho de nuestra igualdad. Entonces aquí es donde empieza a entrar en juego toda esta información que aquí aparece. La información que aquí se muestra. Debemos de fijarnos en las componentes del momento lineal, o concretamente en las componentes de las velocidades, solo en el eje X, después de la colisión. Entonces, para intentar construir eso de manera correcta, voy a dibujar aquí un plano XY en el que solamente incluyamos la información después del choque. Entonces, de acuerdo al problema, la bola de billar A se mueve, termina moviéndose en esta dirección, hacia el primer cuadrante. Entonces, su velocidad, representada por este vector, sería la bola de billar A. Esta es su velocidad. Está haciendo un ángulo que vamos a llamar θ sub A con el eje X positivo. Mientras que la bola de billar B se mueve hacia el cuarto cuadrante. Entonces aquí tenemos la velocidad de la bola de billar B. Y a su vez está haciendo un ángulo que vamos a llamar θ sub B. Lo que hay que notar a continuación es lo siguiente. Cada uno de estos dos vectores tiene componentes a lo largo del eje X. Por ejemplo, a lo largo del eje X, este vector tiene esta componente. Esta flecha que estoy dibujando aquí es la componente X de la velocidad de la bola de billar después del choque. Hacia abajo, bueno, ligeramente así en esta dirección también, tenemos otra componente, y esta es la componente X del vector velocidad de la pelota B. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos utilizar algunas ecuaciones que ustedes ya conocen para expresar estas componentes en términos del módulo de la velocidad y del ángulo θ que se está formando en cada caso con el eje X. ¿Ok? Entonces, si nos concentramos solamente en estos dos vectores, en estas dos componentes, mejor dicho, espero que no cause problemas la siguiente ecuación. Sería la masa de la partícula A por el módulo de su velocidad después del choque por el coseno del ángulo θA. ¿Ok? Estoy reescribiendo este término de esta forma, utilizando la información mostrada en la imagen, en este dibujo. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que
en eso estaremos escribiendo el primer término. El siguiente término va a quedar expresado de la siguiente forma. Ahora tenemos más la masa B, la masa de la bola de billar B, por su módulo de velocidad, por el módulo de su velocidad, por el coseno del ángulo teta B. ¿Ok? Entonces, así estaríamos escribiendo nuestra ecuación. Esta sería, por lo tanto, la conservación del momento lineal para en la dirección a lo largo del eje X. ¿Ok? Entonces, eso sería lo que estaríamos obteniendo. Hasta este momento, no sé si existe alguna pregunta o comentario sobre estas ecuaciones. Profe, ¿puede volver a explicar lo de la gráfica, por favor? Profe, no se escucha, no es sea usted o sea sea yo. ¿Me escuchan? Ya. Sí, ok. Comentaba, en en la gráfica o en la imagen que tenemos abajo, estamos dibujando los vectores de velocidad de cada partícula. La pelota A se mueve hacia el primer cuadrante, la partícula B hacia el cuarto cuadrante, y cada uno de esos vectores hace un ángulo teta con el eje X positivo. Bueno, retomando esa parte, vemos que estos vectores, el vector verde y el que está en color azul, hacen estos ángulos, ¿no? Como estamos analizando solamente la conservación del momento lineal en el eje X, tenemos que tomar en cuenta solamente las componentes X de ambos vectores. Solamente la componente X de la velocidad de la bola de billar A y la componente X de la velocidad de la bola de billar B. Entonces aquí pues nada más es cuestión de que ustedes recuerden construir un triángulo rectángulo y darse cuenta que este cateto en cada rectángulo, en cada triángulo, pues es justamente la componente X de cada vector de velocidad. Entonces lo siguiente que se hizo aquí fue expresar estas componentes en términos del módulo del vector por el coseno del ángulo que se está formado en cada caso. No sé si con esto ya queda claro qué es lo que se hizo, cómo se extrajo la información de la figura para incluirla de esta forma. Sí, profe. Sí, ok, vale, entonces es básicamente eso. En esta figura, los vectores tienen dos componentes, pero la única que vamos a retomar para considerar el momento lineal, la conservación del momento lineal en el eje X, son justamente las componentes X de cada uno de ellos. Bien, entonces llegamos a esta ecuación. Entonces, esta ecuación, repito una vez más, describe solamente la conservación del momento lineal en el eje X. Vamos a construir ahora las ecuaciones para la conservación del momento lineal, pero en el eje Y. Solamente en el eje Y. Entonces, voy a retomar parte de esta discusión. Es más, creo que hasta aquí.
Bien, entonces, ¿qué va a pasar en el eje Y? Bueno, pues, entre otras cosas, la notación va a cambiar ligeramente, porque ahora en lo que nos tenemos que fijar es en estas mismas cantidades, pero ahora vistas desde solamente en el eje Y, solamente en el eje Y. Entonces aquí voy a escribir momento lineal antes y después del choque en el eje Y. Todo en el eje Y. Ahora analicemos antes del choque, la parte izquierda, antes de la colisión. Entonces, un instante antes de la colisión, ¿qué pasaba? La pelota B seguía en reposo. Por lo tanto, en la dirección Y volvemos a tener una velocidad cero. Pero ¿qué pasa con la pelota A en el eje Y? Visto en el eje Y. ¿Cuánto vale su componente de velocidad? X. No, ¿cuánto vale la ¿No? velocidad de la pelota A en el eje Y? Ah, pues velocidad, ¿no? ¿En el eje Y? No, en Cero. el eje Y, perdón, cero. Ajá, Cero, exacto, cero. ajá. Porque solamente se está moviendo en dirección X. Entonces, en el eje Y no hay componente. Toda su velocidad está, digamos, indicada de esta forma. Muy bien, entonces, en el eje Y no hay momento lineal, ni para la partícula A ni para la partícula B. Entonces, de este lado, ambos términos son cero. Ambos términos son cero, pero por razones distintas. La primera es cero porque la pelota A no se está moviendo en el eje Y. Y el segundo término es cero porque la pelota B está en reposo. ¿De acuerdo? Entonces es cero por estas dos razones cada una. Entonces, del lado izquierdo, pues podemos dejar simplemente un cero. Y ahora tenemos que analizar qué sucede después del choque, pero solamente en el eje vertical, en el eje Y. Por lo tanto, bueno, aquí voy a hacer un poco de uso de la figura que ya tenía anteriormente. Pero ahora nos vamos a olvidar de la componente Y de las velocidades. Es decir, de este no, ya no lo vamos a tomar en cuenta. Ni tampoco este. Ok, entonces aquí hago unas correcciones de dibujo. Ahí está entonces. Entonces, esto vuelve a tener la información de lo que sucedió después del choque. Pero ahora, en lugar de fijarnos qué fue, qué fue lo que pasó con las componentes X de las velocidades, vamos a concentrarnos enteramente en las componentes verticales. Entonces, veamos por acá que estos vectores, cada uno tiene una componente vertical. Entonces, aquí sería aproximadamente por aquí y hacia acá. ¿De acuerdo? Entonces, vean, estas son las componentes. Esta línea en color rojo hacia arriba es la componente Y del vector velocidad de la pelota A. Y hacia abajo tenemos la componente Y de la velocidad de la pelota B. Ahí está. Entonces, lo que hay que hacer a continuación es escribir estas componentes en términos del ángulo y del modo de la velocidad de cada partícula después de la colisión. Por lo tanto, para la pelota o bola de billar A, que es lo que vamos a tener, ¿cómo va a quedar expresado?
sería su masa por quién después. ¿Cómo se llama esa como U? Por su componente. La U sola está denotando el módulo de la velocidad. Ok. Y la UA es módulo del vector A. El, el U, O, el U sub A denota la velocidad de la partícula después del choque. ajá, ok. ¿Ok? Como aquí tenemos el problema, o más bien del detalle con este tipo de temas de la conservación de elementos lineales, es que tenemos muchas variables. Tenemos las velocidades antes y después de la colisión. Y a veces tenemos más, y como es en este caso, pues una colisión siempre necesita involucrar al menos dos partículas, ¿no? De dos en adelante. Por lo tanto, las velocidades antes del choque las hemos denotado con la letra V y utilizar los subíndices 1 y 2 o subíndices A, B o C o más letras para distinguirlas, ¿no? De cada partícula. Eso es antes del choque. Y después del choque hemos utilizado la letra minúscula U para indicar velocidades después del choque para cada partícula. Entonces, antes del choque, al menos en lo que hemos estado haciendo hasta este momento, he ocupado o he reservado la letra V para velocidad antes del choque y la letra U para la velocidad después del choque. ¿Ok? Por lo tanto, este término me está diciendo que es la velocidad de la partícula A después del choque en el eje Y. ¿Ok? Entonces, una vez más, y recordando que aquí hay un triángulo rectángulo, o bien lo pueden dibujar de esta manera también, no hay problema. ¿Cuál es la componente, qué valor adopta o cuál es la expresión, la ecuación para la componente y de la velocidad de la pelota A después del choque? Sería el módulo del vector por el seno del ángulo teta A, teta sub A. ¿Sí estamos de acuerdo? Que ese sería el resultado. Estamos expresando la componente y en términos del módulo del vector y del ángulo. Algo que ya se había hecho desde que se vimos vectores. ¿Cómo escribimos ahora el siguiente término? Para la partícula B. Sería menos. Exacto, Menos. menos, exactamente menos, porque la partícula B se está moviendo en el cuarto cuadrante, donde la componente Y las componentes Y son negativas. Entonces, justamente, aquí hay un signo menos. Hay un menos y anotamos qué cosa. Menos masa B La masa B por el V, o ¿cómo es? su Ajá, velocidad después del choque ajá, por el seno por el seno de B. del triángulo teta B. Así es, teta sub B. Ahí está. Entonces, esa sería la ecuación para el momento lineal en el eje Y. Y ahí está. Esas serían entonces, ya en conjunto, estas dos ecuaciones son el momento lineal, es la conservación del momento lineal para un problema de dos dimensiones. ¿Ok? Entonces vean que eh, tenemos que hacer análisis en cada uno de los ejes, no solamente en uno. En este caso se tienen que hacer en los dos ejes.
¿vale? Entonces, bueno, vamos a estas últimas dos ecuaciones las vamos a nombrar. Esta ecuación va a ser la ecuación 1 y esta última será la ecuación 2. Entonces, en estas ecuaciones, ¿quiénes son nuestras incógnitas? Las velocidades A y B de cada partícula después del choque. Es decir, U sub A y U sub B son nuestras dos incógnitas. Y tenemos dos ecuaciones. ¿De acuerdo? Tenemos tenemos ecuación 1 y ecuación 2. Por lo tanto, significa que podemos encontrar una solución para este sistema de ecuaciones 2 por 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, entonces lo que sigue ya enteramente es aplicar un poquito de álgebra para resolver el problema. ¿Qué se les ocurriría realizar? Queremos, repito, conocer el valor de las velocidades U sub A y U sub B. No, pues es un sistema de ecuaciones, ¿no? Usted había dicho. Así es. Entonces, ¿cómo comenzaríamos a, a resolver ese sistema de ecuaciones? Mm, A ver, por ejemplo, de la ecuación 2 podemos despejar, ¿no? O podemos, como está igualado a cero, podemos, se me ocurre, lo que está en color rojo, pasarlo para que aparezca del lado izquierdo de esta igualdad. Entonces comenzar ahí a realizar algún tipo de despeje. Ok, entonces, de la ecuación 2, de la ecuación 2, tenemos lo siguiente. Entonces aquí depende mucho del expertise de cada uno para resolver sistemas de ecuaciones. Entonces mandamos este término del otro lado y le cambiamos evidentemente el signo. Entonces este deja de ser un 0 y escribimos esta ecuación. Ahí está, ¿ok? De la ecuación 2. Pero ahora recordemos un poco la información que nos daba el problema. Entonces, viendo el problema, viendo incluso la figura, podemos ver que el ángulo θ A y θ B que hacen cada uno de estos dos, de estas dos partículas con el eje X positivo, tienen el mismo valor de 45 grados. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, el seno de θ sub B se puede eliminar con el seno de θ sub A. ¿De acuerdo? Porque cada uno de ellos vale 45 grados. Entonces, de esa manera, la relación que obtenemos es una más simple, donde encontramos que el producto de la masa de la partícula B por su velocidad es igual al producto de la masa de la partícula A por su propia velocidad después del choque.
¿De acuerdo? Eso es a lo que estaríamos llegando. Entonces, de esta última ecuación, de la ecuación, vamos a llamarla la ecuación 3, ¿qué podemos hacer con ella? Pues ya podemos despejar, ¿no? Cualquier valor. Mm, ok, a ver, Y ajá, se me ocurre que, por ejemplo, despejamos de la ecuación 3 la masa A. Y de la ecuación uno también se despeja la masa A. Entonces, en la ecuación 3 se sustituye la masa A por la ecuación uno ya despejada e igual a... No lo sé. Se me acaba... No sé si sea... Tal vez está mal. eh, Sí, mm, está mal. eh, ok, de manera, digamos, en la práctica, sí hay que hacer algún despeje, pero aquí el detalle está en que eh, despejar la masa no es lo adecuado, sino en todo caso sería despejar algunas de las velocidades. ¿Por qué? Recuerden que en un sistema de ecuaciones, piensen en un sistema clásico, ¿no? X más y igual a 5 y 3x menos y igual a 8. ¿Qué es lo que hacen en ese método para resolver el sistema de ecuaciones? Despejan una de las variables en alguna de las ecuaciones, una de sus incógnitas, y la sustituyen en la primera o segunda ecuación, depende en cuál despejaron. Por ejemplo, ¿ok? Pero el punto siempre es tratar de disminuir el número de incógnitas que se tienen. Entonces, en este problema tenemos dos incógnitas, u sub a y u sub b. Por lo tanto, utilizando esas técnicas de álgebra, lo que tendremos que hacer, pues despejar en una de estas ecuaciones el valor de alguna de las velocidades que son incógnita. Y esa incógnita sustituirla en la otra ecuación. Pero siempre es despejar la incógnita. En este caso, podemos seguir esa idea y despejar ya sea U sub A o U sub B. Entonces, podemos decirlo, vean, pero bueno, eh, voy a irme un paso más adelante y quiero que noten lo siguiente. Fíjense lo que nos está diciendo la ecuación 3. Dice, si usted tiene el producto de la masa B por su velocidad, lo puede reemplazar por el producto de la masa de la partícula A por la velocidad de dicha partícula. ¿Ok? Entonces vean que está igualando multiplicaciones. Esto quiere decir que lo que está en color rojo es igual a lo que está en color azul. Así, tal cual. Por lo tanto, miren la ecuación 1. Podemos reemplazar todo este factor que acabo de encerrar en color amarillo, ese producto, por este valor, por el término en color azul. ¿Sí van siguiendo la idea? Entonces podemos hacer ese truco. Despejar totalmente, mejor dicho, sustituir. No solamente un solo término, U sub B, por ejemplo, despejado, sino ya el producto de U sub B con el valor de su masa. Es algo que se hizo en el problema que se vio la última vez. Que bueno, quedó que para ustedes lo repasaran para poder solucionarlo. En fin, pues vamos a hacer eso. Vamos a sustituir en la ecuación 1 no solo el valor de U sub B, sino el valor completo de U sub B con el valor de su masa. Entonces, ecuación 3. Sustituyendo
sustituyendo ecuación 3 en ecuación 1, queda lo siguiente. Entonces, a ver, vamos a hacer lo que acabamos de comentar. La ecuación 1, que está aquí mostrada arriba, voy a retomar aquí abajo, pero haremos lo siguiente. En lugar de tener MB por V, este término, lo voy a reemplazar por este otro. Ahí está. ¿De acuerdo? Si ustedes hacen el procedimiento de despejar U sub B y después sustituir ese despeje en la ecuación 1, llegarán al mismo resultado que está aquí mostrado. Digamos que ese procedimiento se haría en 2 pasos, porque de la ecuación 3 todavía tendríamos que hacer el despeje de U sub B. Pero digamos que me lo ahorro, ese paso extra, reemplazando el producto completo, este factor por este otro. Y en una sola sustitución obtengo esta nueva ecuación. ¿Qué más podemos observar aquí? Pues notemos que el coseno de teta A es igual al coseno de teta B, porque ambos ángulos valen 45 grados. Entonces, recordando que los ángulos en la ecuación anterior o en la igualdad anterior son los mismos, ¿ok? Son los mismos. Podemos concluir que, entonces vean, como los ángulos son los mismos, pues es claro que del lado derecho de esta igualdad tenemos el mismo término sumándose consigo mismo. Y es más, la masa se puede quitar en todos los términos. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Nos queda que la velocidad de la partícula antes del choque es igual a 2 veces la velocidad de la partícula después del choque por el coseno de 45 grados, que en este caso pues lo voy a dejar simplemente como teta sub A. Y de esta ecuación pues hacemos un despeje bastante simple. ¿Y qué nos queda? Que la velocidad U sub A que estamos buscando no es otra cosa más que la velocidad que tenía la partícula antes del choque entre 2 veces el coseno de 45 grados o coseno de teta sub A. Y así estaríamos terminando la primera parte. No sé si sean preguntas en este resultado, o en lo que se discute aquí. Lo que hicimos fue simplemente hacer despejes, sustituciones y después simplificaciones. No se hizo algo algo nuevo o diferente de lo que ustedes ya conocen. Les digo, todo depende. A veces lo más engorroso, lo más difícil en ese tipo de problemas al querer resolverlo es cómo darle solución al sistema de ecuaciones. Entonces es muy importante que pues
pues, tengan presentes cuáles son todos los métodos que se pueden utilizar para resolver este tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces, ya nada más para terminar. Ya que conocemos la velocidad de la partícula A después del choque, pues podemos sustituirla en la ecuación 3 y obtenemos la velocidad para la partícula B. Y listo, el problema estaría terminado. Entonces aquí haremos nada más ese comentario. Ya no lo haremos explícitamente, pero es fácil ver, ¿no?, que eso va a ocurrir. Entonces, finalmente, la velocidad de la bola B se encuentra al sustituir la ecuación, bueno, aquí no le he dado a un número, esta ecuación la vamos a llamar la ecuación 4. Ok, entonces la velocidad de la bola B se encuentra al sustituir la ecuación 4. En la ecuación para la velocidad U sub B. Y ahí está determinado el ejercicio. Comentarios, preguntas, muchachos, con relación entonces a este último caso. Entonces, en este tipo de problemas, lo menciono una vez más, cuando la colisión se realiza en 2 dimensiones, uno tiene que hacer el análisis en cada una de las componentes, tanto en el eje X como en el eje Y. Llegar a un sistema de ecuaciones que se tiene que resolver, y ese sistema de ecuaciones, pues la manera de resolverlo va a depender mucho del método que se utilice para resolverlo. Okay, entonces, esto fue para el caso de una colisión que ocurre en 2 dimensiones. Vamos a resolver, nos queda media hora de esta sesión, este ejercicio. Este ejercicio, el siguiente que vamos a ver, es el de un péndulo. Hasta cierto punto se parece al que resolvimos la última clase, previa a inicio de vacaciones. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en el último ejercicio que se revisó, la colisión que ocurría era elástica. Es un dato importante. Como la colisión es elástica, en ese problema, la energía mecánica, la energía cinética de las partículas se va a conservar. Entonces, aquí nada más para recapitular un poco. En el problema que aquí se resolvió anteriormente, nos decían que una partícula, o en este caso, una bola A, se levantaba, sí, se levantaba a una cierta altura, o en este caso hasta un cierto ángulo de 66 grados, para después dejarse caer, ¿no? En este caso, como está atado gracias a una cuerda a este soporte, la pelota o esta bola va a moverse en esta dirección, ¿no?, siguiendo una sección circular. Va a llegar a este punto, va a chocar con la pelota B. Aquí la colisión es
elástica. Y después lo que va a ocurrir es que estas dos esferitas se van a alejar una de otra. O sea, la pelota B va a subir y moviéndose hacia la dirección derecha, mientras que la pelota A va a retroceder, va a subir, desplazándose ligeramente hacia la izquierda. Entonces, durante el choque, la energía cinética de estas dos partículas se va a conservar. Entonces, vean, aquí el problema se analizó en varias partes. La primera consistió en obtener la velocidad con la que la pelota A va a llegar a enfrentarse o a chocar con la pelota A. Entonces, ahí utilizamos un poco de la conservación de energía mecánica. Ocupamos energía mecánica, conservación de hecho, para conocer la velocidad con la que iba a impactar a la pelota B. Una vez conocida esa velocidad, ahora sí analizamos la colisión. Esto quiere decir que tuvimos que imponer la condición de que el momento lineal de ambas partículas antes y después del choque se conservaba, así como la energía cinética. Solamente la energía cinética de la bola A más la bola B se conservaba durante la colisión. Todo esto es durante ese proceso en el cual estas dos partículas entran en contacto. Conocido eso, entonces aplicamos unas ecuaciones y eso nos dio lugar a entonces conocer con qué velocidad cada partícula se iba a mover. La pelota A hacia la izquierda y la pelota B hacia la derecha. Por lo tanto, estábamos en esta situación. Estábamos ya en este punto. Lo siguiente era analizarlo sobre lo que sucedería después. Entonces, para esta tercera fase, llamémosla así, empleamos la conservación de energía mecánica una vez más para conocer a qué altura iban a desplazarse cada una de estas dos pelotas. Entonces, de ahí utilizamos la energía mecánica, la conservación de energía mecánica para cada una de ellas, encontrando entonces la altura máxima a la que iban a llegar. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que vamos a resolver en este problema? Hasta cierto punto algo similar. Vean, en este caso tenemos un péndulo balístico en el cual consiste en un bloque de masa M mayúscula suspendido con ayuda de unos hilos o de de una estructura. Se lanza un proyectil, como puede ser una bala, desde el lado izquierdo. Entonces esta bala viaja de izquierda a derecha con una cierta velocidad v. Este proyectil tiene un valor de masa m minúscula. Lo que va a suceder es que el proyectil que se dispara va a penetrar en este bloque. Por lo tanto, va a quedar al interior de este bloque, dando lugar a un nuevo objeto, un objeto de masa m mayúscula más m minúscula. Ese objeto, dado que ahora va a tener una energía cinética, va a tender a moverse. Pero como está atado por estas dos cuerdas que lo sostienen de este soporte, en lugar de moverse totalmente hacia la derecha, va a subir ligeramente, como los está mostrando en la figura. Lo que nos preguntan entonces es, esta altura h, que es la que sube este péndulo, ¿cómo se relaciona con la velocidad de la partícula o del proyectil con el que éste llega? Entonces, si se dan cuenta, se parece, repito, a algo que de lo que ya habíamos hecho anteriormente. La diferencia es que aquí, ¿qué tipo de colisión se está efectuando? En el problema de este momento, de esta parte, ¿qué tipo de colisión se está efectuando?
Bueno, entonces, como sucedió en los casos anteriores, notemos lo siguiente. El sistema de partículas está formado por el proyectil de masa m minúscula y el bloque suspendido de masa m mayúscula. Que ese va a ser nuestro sistema de partículas y sobre de este vamos a tener que hacer nuestro análisis. Y segundo, durante la colisión del proyectil con el bloque, la tensión en la cuerda, ¿okay? En la cuerda o en la estructura que está suspendiendo al bloque eh, de masa M mayúscula y el peso del bloque M están en equilibrio. ¿Okay? Eso se puede, digamos, obtener haciendo un diagrama de cuerpo libre y analizando, ¿no? Cómo las fuerzas que están actuando. Y podemos concluir que mientras no exista este movimiento, algún movimiento adicional durante la colisión, estas dos fuerzas van a estar totalmente equilibradas. Eso quiere decir que la tensión es igual al peso. Por lo tanto, durante el choque no existen fuerzas externas aplicándose al sistema M, bueno, proyectil más bloque. Es así como vamos a hacer esta observación. Por lo tanto, como no existen fuerzas externas, podemos asegurar que el momento lineal se va a conservar una vez más. Por lo anterior, el momento lineal total del sistema de masas se conserva. Y eso quiere decir entonces que podemos hacer la siguiente igualdad. Como durante la colisión, ¿okay? Está tomando lugar a lo largo del eje horizontal. Es más, podemos imaginar la siguiente situación. Vean, por el momento me voy a olvidar de esas líneas o esas cuerdas que están sosteniendo el bloque. Nos vamos a concentrar justo solo en el bloque. Y en el proyectil. Entonces aquí tenemos el proyectil que se está moviendo con una velocidad v en dirección al bloque. Aquí tenemos la masa m minúscula y la masa m mayúscula. Este objeto va a impactar y, como nos dice el problema, va a penetrar, va a quedar al interior del bloque. Por lo tanto, vamos a tener la siguiente situación. Después del choque, estos dos objetos se van a mover como uno solo. Okay. Antes de la colisión, después de la colisión. Entonces, después de la colisión tenemos un objeto de masa m más m minúscula que va a comenzar a moverse
con una cierta velocidad. Por lo tanto, nuestra conservación del momento lineal, en este caso, va a dictar lo siguiente. Antes del choque, solamente teníamos una partícula en movimiento. La masa del proyectil con una velocidad v. Y después del choque, vamos a tener un objeto que tiene masa m mayúscula más m minúscula, moviéndose con una velocidad u. Es lo que estaría sucediendo. Por lo tanto, de esta ecuación, espero que para todos sea claro, entonces que de lo que estamos hablando aquí es de una colisión perfectamente inelástica, porque los objetos terminan unidos. Entonces, en esta colisión perfectamente inelástica, la velocidad de movimiento es, después del choque, claro, es igual a la masa de la partícula del proyectil por su velocidad al inicio, siendo dividida por la suma de las masas de estos dos objetos. Así. Entonces, con esta ecuación, con este análisis, hemos logrado conocer con qué velocidad se van a mover estos objetos después del choque. No sé si en este momento existe alguna pregunta o comentario. Lo de las colisiones y eso lo vieron la clase antes de salir de vacaciones, ¿no, profe? Así es. Ok. Gracias por revisar la clase. ¿Sí está bien? Bueno, entonces, hasta este punto, repito, ya conocemos con qué velocidad se van a mover como un solo objeto, tanto el bloque como el proyectil. Pero ahora pasamos a la siguiente parte. Digamos, nótese, hasta este momento hemos logrado de alguna manera vincular lo que sucedió antes de la colisión con lo que se obtuvo después de esta. Digamos, hemos ligado estas dos escenas. Lo que nos falta por realizar es juntar o describir lo que sucedió una vez que estábamos en esta situación con la altura a la cual se desplazan o a la que alcanzan estos dos objetos, vistos como uno solo. ¿Cómo podemos entonces vincular este movimiento o esta velocidad que ha adquirido este bloque con el proyectil en su interior, con la altura a la cual va a alcanzar? ¿Qué podemos utilizar para obtener dicha altura? El ángulo que se forma cuando En, la... en este caso, aunque pudiéramos buscar el ángulo, que se puede hacer, no nos interesa tal cual, porque de hecho queremos conocer solo la altura. Nos interesa solamente conocer la altura. Aunque claro, si conoces la altura, puedes ser capaz de obtener el ángulo, pero digamos eso sería ya un trabajo adicional. Solo queremos quedarnos al paso de poder obtener la altura. Entonces, a ver, durante el proceso de que este objeto
de que este nuevo objeto se desplaza hacia arriba, ¿qué fuerzas están actuando? Se refiere otra vez como a lo de el peso. Ajá, sí, a ver, entonces, ahí está el secreto para saber qué es lo que vamos a, a ocupar para resolver esa segunda parte. Entonces, notemos que después del choque, el objeto de masa, se llama M mayúscula más M, se desplazará hacia arriba. ¿Ok? Durante ese desplazamiento o durante ese movimiento, las fuerzas que actúan sobre él son el peso o la gravedad, fuerza de gravedad y la tensión. ¿De acuerdo? Entonces, si hacemos un análisis, nótese, cuando el bloque, cuando ya tiene en su interior al proyectil, se comienza a mover hacia arriba, empieza a subir, empieza a moverse de esta forma. Cuando está en esta posición totalmente, digamos, a una altura cero, vamos a poner nuestro sistema de referencia así. Entonces, este es el eje X y aquí tenemos el eje Y. Entonces, justo en esta posición, cuando ya comienza a moverse, sabemos que está la tensión de la cuerda y el peso actuando hacia abajo y la tensión jalándolo hacia arriba. El movimiento que va a realizar es como una especie de semicírculo. ¿Ok? Así se va a mover. En todo momento, el vector peso, pues siempre va a estar actuando hacia abajo. Aquí está el vector peso. ¿Qué va a pasar con el vector, con la tensión? A ver, voy a dibujarlo con otro color. La tensión debido a las cuerdas va a estar actuando así. Cuando haya subido un poquito, va a estar así. Así van a estar las cuerdas. Y cuando llegue a la altura máxima, pues algo así. Aquí está la tensión. En verde está la fuerza tensión. Nótese algo muy importante. La tensión con el desplazamiento son ortogonales. Por lo tanto, si recordamos la definición de trabajo, que es el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento, cuando estos dos son ortogonales, cuando hay un ángulo de 90 grados, la fuerza, aun cuando se está aplicando, no va a generar trabajo. ¿Quién es la única fuerza que sí va a generar un trabajo? El vector peso. Y además el vector peso es una fuerza conservativa. Por lo tanto, si sobre un objeto actúan fuerzas conservativas, ¿qué se va a conservar? ¿Qué se va a preservar? La energía. La energía mecánica, así es. Por lo tanto, para encontrar la altura a la cual a la cual va a llegar este objeto, ¿qué podemos utilizar? El teorema trabajo-energía. No, no necesariamente, no necesariamente. Está implícito, está implícito. Ah, Pero así de ujú. manera muy directa,
la conservación de energía mecánica, tal cual. Entonces aquí voy a hacer lo siguiente. Cómo la tensión actúa de forma ortogonal al desplazamiento del objeto. Esta fuerza no generará trabajo mecánico sobre el bloque y el proyectil. ¿Okay? No va a generar trabajo mecánico. Por otro lado, la única fuerza que sí genera trabajo mecánico es la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad, la cual es una fuerza conservativa. Debido a esto, la energía mecánica total se conserva. ¿De acuerdo? Eso es lo que estábamos obteniendo. Esta es la conclusión importante. Entonces, lo que hay que utilizar para conocer a qué altura llega llegan estos dos objetos, pues es solamente la energía, la conservación de energía mecánica. Entonces, si utilizamos la energía mecánica, vamos a decirlo así, entonces, aquí vamos un poco más rápido, la energía mecánica al inicio tiene que ser igual a la energía mecánica en un instante final. Para que no se nos olvide, la energía mecánica siempre va a ser es igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial. Perdón, aquí es F. Al igual que aquí. Entonces, como ya hicimos aquí bueno, tal vez no hicimos el comentario, pero ya está implícito que el nivel de referencia lo tomamos justo en donde el objeto comienza a desplazarse, podemos asegurar que tiene una altura cero. Por lo tanto, la energía mecánica antes de que comience a subir es meramente cinética. Entonces, el objeto tiene una energía inicial de 1/2 de la masa total, porque ya es el bloque junto con con el proyectil en su interior, moviéndose a una velocidad U minúscula. Y no hay ningún otro tipo de energía. Como no hay altura, no hay energía potencial gravitacional. Como no hay ningún resorte, no hay energía potencial elástica. Esto se va a igualar a la energía mecánica en el instante final. ¿Cuál es? Justo su energía mecánica es de tipo potencial gravitacional. Es decir, tiene una masa total multiplicado a la gravedad por la altura. Justamente la altura que queremos nosotros conocer.
Por lo tanto, de esta ecuación podemos obtener que H, ¿ok?, es, bueno, aquí un poquito de álgebra, este término de masa se elimina, y lo único que nos queda es que esta altura es igual a la velocidad después del choque al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Pero, si recordamos, sabemos cuánto vale U. ¿Para qué la encontramos? Aquí está U. Entonces, sustituyendo, le llamamos la ecuación 1 y esta ecuación 2. Sustituyendo entonces, la ecuación 1 en 2, tenemos. Entonces ya de esta manera estaríamos concluyendo el ejercicio. H es igual a 1 sobre 2 veces la gravedad por la velocidad U al cuadrado, que la tenemos por acá arriba. No es cuestión de copiarla y elevarla al cuadrado. Y listo. De esta manera estaríamos concluyendo esta relación. Ahora, ¿qué nos preguntaban? En este problema nos decía, determina la relación entre la rapidez horizontal inicial del proyectil B y la altura h. Entonces aquí estamos obteniendo, si conocemos la velocidad con la que el proyectil se está moviendo, podemos de alguna manera anticipar y saber a qué altura se va a alcanzar, qué altura va a alcanzar el proyectil cuando ya esté dentro del bloque. O de manera equivalente, si conocemos la altura a la cual estos se mueven, a la altura a la cual se desplaza este sistema, este objeto, podemos saber también con qué velocidad venía el proyectil. Entonces aquí podemos hacer un despeje para tener esa relación también. Es decir, que podemos conocer la velocidad del proyectil tan solo conociendo la altura a la cual estos dos objetos se desplazaron. Entonces, haciendo un poquito de álgebra aquí, obtendríamos entonces este resultado. Nos quedaría de esta manera: raíz cuadrada de 2 veces g por h. Entonces, cualquiera de estas dos relaciones pues sería útil dependiendo de la información que queramos obtener. Comentarios, preguntas con relación entonces a este ejercicio. Para como es una colisión inelástica, lo único que sí se mantiene conservado es el momento lineal. Después de la colisión, lo que ocupamos fue la conservación de energía mecánica.
Muy bien, si no hay alguna pregunta o comentario con relación a este último ejemplo, vamos a dar unos 10 minutos para la siguiente sesión y en la siguiente sesión comenzaremos entonces con un tema nuevo, con cinemática rotacional. Entonces nos escuchamos en unos 10 minutos más.